Primera lectura. Lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Fijaos en vuestra asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por Él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Decimos: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Decimos: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Decimos: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Decimos: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Proclamación del Evangelio. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: un hombre, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos a ajustar cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo.
Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle por tanto su talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Pequeña reflexión al Evangelio. Hoy San Mateo nos muestra una vez más cómo nuestro Señor Jesús quiere ejemplificar a sus discípulos, mostrándoles una escena que lo que refleja es el reino de Dios cuando seamos llamados a rendir cuentas. Y lo hace con un ejemplo muy básico de un señor que, al irse de viaje, deja encomendada su hacienda a 3 siervos, dejándole a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, sin darles ninguna recomendación de qué debían hacer con ese dinero, y se va. Entonces nos señala el evangelista que el que recibió 5 los tomó, fue a negociar inmediatamente y ganó el doble. El que recibió 2 hizo lo mismo, pero en cambio el que recibió 1 se fue y lo enterró. Cuando regresó el Señor y vino a pedir cuenta de lo que les había dejado, nos narra el evangelista cómo el primero le entregó 10 talentos. El Señor lo felicitó y le dijo que iba a administrar mucho más de lo que le había dado. Lo mismo hizo con el segundo, le entregó el doble, a quien también felicitó y lo invitó a entrar al reino del Señor. Pero el tercero, al cual le había entregado un talento, no hizo nada con él, sino que se le devolvió en las mismas condiciones en que se lo había entregado, no sin antes tildar al Señor de una persona que le gusta cosechar donde no ha sembrado y recoger donde no ha esparcido. ¿Y qué le dice el Señor? Siervo malvado, ¿por qué no tomaste ese talento que te di y lo pusiste en el banco? Al menos hubiera podido reclamar los intereses. ¿Y a dónde lo mandó? Lo mandó afuera, donde es el llanto y el rechinar de dientes. Que esto nos lleve a reflexionar sobre lo que el Señor nos ha entregado y cómo se lo vamos a devolver. Si vamos a ser como los 2 siervos primeros, que duplicamos los dones que nos ha dado, o por el contrario, nos vamos a conformar como lo hizo el tercero, en solamente quedarnos quietos y entregar lo que nos dio, sin aumento, sin enriquecimiento. Los invito hoy a enriquecer esos talentos que el Señor nos ha entregado. No pensemos nunca en regresar a Él sin haber dado fruto, sin haber aumentado eso que Él nos ha dado. Y ya cada uno sabe cuáles son sus talentos.